Hola, octava semana ya, 2 meses llevamos de confinamiento y 2 meses en los cuales en cada semana intento aportar un nuevo vídeo de divulgación sobre genética, utilizando las piezas del Tente, como veréis a continuación. Hoy vamos a hablar de un tema que frecuentemente también se olvida, ¿no? Me habéis oído hablar en otros vídeos que tenemos 3.000 millones de pares de bases en nuestro genoma. Bueno, en realidad tenemos 6.000, 3.000 del padre y 3.000 de la madre, pero para entendernos, el genoma de referencia tiene 3.000 millones de letras y en ellas están 20.000 genes. Claro, estos 20.000 genes resulta que apenas ocupan un 2% de todo el genoma. ¿Qué hay en el 98% restante? Eso es lo que vamos a intentar descubrir en el vídeo de hoy. Lo primero que quiero que veáis es qué significa un 2%. Aquí tenemos 100 piezas de Tente, 98 blancas y 2 rojas, solamente 2 rojas. Fijaros, en estas 2 piezas rojas, que representan un 2%, tendríamos los 20.000 genes que necesitamos para sobrevivir. Y entonces, ¿para qué necesitamos todo lo demás? ¿Para qué necesitamos el 98%? Durante mucho tiempo, este 98% no se entendió, y como no se entendía, se asumió que esto era basura, y por eso veréis que ese ADN que hay entre los genes, que ciertamente lo tendríamos que llamar intergénico, pues se ha ido llamando y se ha ido refiriendo inadecuadamente como basura. Realmente era un reflejo de nuestra ignorancia. Ahora sabemos que en este 98% restante hay muchas cosas, y eso es lo que pretendo explicaros en este vídeo. Pero fijaros, apenas un 2% es lo que tiene de genes que necesitamos para vivir nuestro genoma. ¿Qué tenemos en el 98% restante? Pues en este 98% del genoma lo que hay son muchas cosas, muchos elementos que pueblan este ADN intergénico, principalmente ADN repetitivo, ADN que se va repitiendo, las mismas letras se van repitiendo muchas veces. También hay elementos saltarines, que son los transposones, a los cuales quizá me referiré en algún otro vídeo, que los hay de dos tipos, los transposones de ADN y los transposones de ARN, que les llamamos retrotransposones, de origen de ARN. Pero vayamos a ver encima de la mesa con piezas de Tente qué quiere decir esto de tener ADN repetitivo en ese ADN intergénico, recordemos, mal llamado basura. Aquí tengo un fragmento de ADN cualquiera, como hemos venido utilizando en los otros vídeos. Fijaros que hay 2 cadenas de color negro que son complementarias. Seguimos usando los mismos colores. La roja es la C, la blanca es la G, la amarilla es la A y la gris es la T. Fijaros que aparentemente pues, se van sucediendo al azar, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la cadena de arriba, veremos que aquí leemos una T, una G, una A, y aquí vemos una G, CC, G, CC, G, CC, G, CC, G, CC. 5 veces parece repetirse este trinucleótido, 3 nucleótidos, 3 letras, G, C, C, G, C, C. Esto es un ejemplo del tipo de ADN repetitivo que tenemos nosotros en los cromosomas. Y esto además es característico de las personas, porque en esta ubicación nosotros podemos amplificar mediante la PCR que os explicaba en el primer vídeo y podemos contabilizar cuántos de estos elementos tengo. Hay personas que en esta ubicación tendrán 5 de estas repeticiones y hay otras personas que tendrán 10 o 6 o 7. Y esto es muy útil en medicina forense cuando se combinan diferentes sitios del genoma que son polimórficos, esto quiere decir que pueden tener diferentes tamaños en diferentes personas, y así podemos saber quién es hijo de quién, o las relaciones filiales o las relaciones genealógicas, o si son parientes 2 personas determinadas. Con lo cual, fijaros que una de las primeras categorías de ADN que encontramos en este 98% es precisamente estos
ADN repetitivos, como tenemos este ejemplo aquí con estas 3 letras que se van repitiendo 5 veces, G, C, C. Aquí tenemos otro ejemplo de ADN repetitivo que nos encontramos a veces en estas zonas intergénicas. Fijaros, aquí no son 3 las letras que se repiten, sino 2. Si nos fijamos en la cadena de arriba, aquí tendremos una A y una T. A, T, A, T, A, T, A, T, A, T, A, T. Contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces se repite este par de letras, con lo cual en esta zona tendríamos una repetición de ATs 8 veces, que podría ser característica de esta persona y podría también servir con finalidad en medicina forense. De este tipo de repeticiones tenemos muchos tipos dentro de nuestro genoma y esto es característico de ese ADN intergénico. Hay muchas más cosas en ese ADN intergénico, no solamente ADN repetitivo, no solamente se trata de repeticiones de letras, sino que de vez en cuando también hay información, de vez en cuando hay fragmentos de ADN que contienen información que es leída por proteínas similares a las que os enseñaba en el último vídeo. Estos fragmentos de información son muy importantes porque son los interruptores, son los elementos reguladores que determinan que un gen se vaya a activar en una célula y en un momento del desarrollo y no se active en otro momento del desarrollo. Son los que regulan cuándo se enciende y cuándo se apaga un gen. Estos elementos reguladores, los que en definitiva van a gobernar el funcionamiento de los genes, también están dentro de este ADN intergénico. Vamos a ver un ejemplo de estos elementos reguladores. Vamos a utilizar otra vez esta molécula de ADN en la cual vemos estas repeticiones y a veces cuesta descubrir que entre estas repeticiones aparecen secuencias únicas, secuencias que tienen una información. Por ejemplo, aquí teníamos esta AT, 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 pero de repente nos encontramos con 4 letras aquí, una C, 2 As y una G, C, A, A, G. Y resulta que esta CAAG es la señal que reconoce esta proteína. Esta es una proteína que va a regular el funcionamiento de los genes. De repente va navegando por todo el genoma y se encuentra con esta secuencia y se sienta encima porque es un elemento señalizador, es un elemento regulador y esta proteína puede hacer varias cosas. Por ejemplo, puede activar el gen que está cerca de este elemento regulador o puede silenciarlo. Con lo cual, fijaros que en este ADN intergénico no solamente hay repeticiones que parece que no tienen nada de información, sino que de repente aparecen secuencias únicas, secuencias que son reconocidas por proteínas, estas proteínas reguladoras que van a determinar en definitiva que el gen que está en la inmediatez o más o menos alejado va a activarse o va a desactivarse. Con lo cual, fijaros que en el ADN intergénico la presencia de estos elementos reguladores y la posibilidad de que las proteínas interactúen con ellos es muy importante. Otros elementos que también están en el ADN intergénico son los intrones. Los intrones son unas interrupciones en la información del gen. Los genes no suelen ser continuos, sino que están separados por fragmentos de ADN que no contiene información que se va a convertir en proteína. Y de alguna manera hay que procesar esta información. Acordaros que del ADN inicial tenemos que obtener un ARN y este ARN es el que finalmente se va a convertir en una proteína. Bueno, pues este proceso no es tan directo como podríamos pensar, sino que exige un procesamiento, exige eliminar secuencias que interrumpen a los genes, que los separan a los fragmentos de los genes, y estas secuencias son los intrones. Y son un componente muy importante también de este ADN intergénico. Vamos a verlo con un ejemplo con piezas del tente.
Imaginémonos que esto es un fragmento de un gen que se tiene que convertir a ARN. Acordaros que la conversión de ADN a ARN la llamamos transcripción. Claro, yo voy a buscar el ARN, que es la copia de este gen, y lo que me encuentro es esto, ¿no? Lo que me encuentro es este ARN, que fijaros, empiezo a ponerlo aquí al principio y veo, pues claro, efectivamente, pues esta G va con esta G, esta C va con esta C, esta T. Acordaros, en el ARN no hay T's, hay U's, por eso está el azul. Esta C va con esta C, esta A va con esta A, esta G va con esta G, luego esta G va con esta G, y de repente vemos aquí esta T que va con esta U, pero luego parece que nos sigue la información, porque aquí tendría que venir una G y aquí sigue habiendo otra U, y aquí tendría que venir una A y aquí hay una G. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que si movemos este ARN un poquito hasta el final, veremos que, fijaros, que aquí vuelve a aparearse, aquí vuelven a aparecer las dos T's, las dos U's y la G. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que lo que hay entre estas secuencias, fijaros, A, G, G, T, A, G, G, T, amarilla, blanca, blanca, gris. Entre las dos Gs se produce una rotura y se rompe todo este ARN y nos saltamos todas estas letras que hay hasta que nos volvemos a encontrar con la segunda G. Y por eso, cuando alineamos este ARN que está procesado, veremos que efectivamente hasta la primera G está todo perfecto y a partir de la segunda G tenemos que hacer un salto para ubicarlo aquí. Fijaros que en realidad lo que está pasando es que inicialmente el ARN que se procesa es la totalidad de este gen. Fijaros, se va a copiar la totalidad de estas secuencias y inicialmente de este ARN, que es el largo y es el que tiene la secuencia incluida, la del intrón que tiene que procesarse, es cuando se procesa y cuando se elimina que tenemos el ARN final. Con lo cual, fijaros que dentro de los genes tenemos fragmentos que hay que evitar, fragmentos que tenemos que eliminar y que tenemos que procesar. Por eso, a veces los genes son mayores de lo que la secuencia codificante que tienen, pues podríamos suponer. ¿Por qué? Porque tienen estas secuencias intermedias que acaban desapareciendo en el ARN final, acaban siendo procesadas. Estos son también elementos que están presentes en el ADN intergénico. Acabo ya este vídeo de hoy recordando que en este ADN intergénico, que también lo veréis que a veces se le llama ADN no codificante, porque no lleva la información de codificación de proteínas de los genes, pues hay muchísimos elementos que son muy importantes. Está el ADN repetitivo. Hay diferentes tipos de repeticiones, diferentes familias de repeticiones. Están los elementos saltarines, están los transposones de diferentes familias. Están, por supuesto, los elementos reguladores, los que gobiernan el funcionamiento de los genes. Acabamos de ver que también están los intrones, estos fragmentos que espacian, que separan, que mantienen interrumpidos los genes y que hay que procesar antes de obtener el ARN final. Y luego hay otros muchos elementos a los cuales no me he referido, pero que es bueno mencionarlos. Hay pequeños ARNs y hay grandes ARNs que no se convierten en proteínas, sino que actúan directamente como ARNs y son los que acaban controlando también la expresión de otros genes. Son los microRNA, son los microARNs y los ARNs de largo tamaño y que tampoco son codificantes. Estos son dos familias de ARNs que también encontraremos en este ADN intergénico y no codificante. Bueno, hasta aquí este vídeo de hoy y espero que os haya gustado. Hasta la semana que viene.